Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como habíamos visto, los frailes son decisivos en el proceso de destruir el sistema de encomiendas en América y de hecho llegan poco después de la conquista y empiezan a llegar los primeros en 1524. Los primeros que llegan son 12 franciscanos, que la idea es que reproduzcan algo así como los 12 apóstoles de Cristo. Y la intención de la evangelización, que también ellos mismos se identifican a sí mismos como conquistadores, pero conquistadores espirituales. De hecho, así conciben su trabajo de evangelización como una conquista espiritual, es ir y ganar almas y ganarlas luchando contra las fuerzas del mal, contra el demonio y Satanás y todas esas cosas, que suele percibirse desde la tradición judeocristiana. Esto es fundamental porque lo que se busca es justificar el proceso de conquista de México, es justificar el proceso de conquista de México, y para ello se agarran del tema de la evangelización. Su justificación es: conquistamos estas tierras, conquistamos esos pueblos, pero lo hicimos por su bien, para enseñarles la fe católica, al verdadero Dios y la verdadera religión. Entonces, fue por su bien, no por otra cosa, no porque quisiéramos agandallarnos. Bueno, así se justificaban ellos. Ahora, llegan primero los franciscanos, pero van a llegar varias órdenes. Dentro de esas destacan otras tres más: los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Insisto, no van a ser los únicos, pero son las órdenes más importantes que llegan y que controlan la mayor parte del territorio, que atienden a la mayor parte de los grupos indígenas. En el caso de los jesuitas, por ejemplo, son los últimos en llegar de esos cuatro, y pues les tocan los peores lugares, las zonas más conflictivas, sobre todo en el norte, donde los chichimecas a cada rato pues atacaban a los jesuitas y los mataban, porque no estaban como muy dispuestos a escuchar de un dios cristiano. Los franciscanos, en cambio, les toca una zona más tranquila. Por ejemplo, les toca la zona centro de México, que ya está pacificada y que están acostumbrados a pues, creer en algún dios. eh, los dominicos, por ejemplo, les toca sobre todo en el área de Oaxaca, y bueno, también algunas zonas de la península de Yucatán, etcétera. Pero en última instancia les tocan las zonas con indígenas pues que están acostumbrados a vivir como agricultores, y que están acostumbrados a hablar de religión, a escuchar de religión, y que les enseñen de religión. Entonces no van a tener tanto problema ahí. Ahora, no obstante, los frailes se enfrentan al primer problema, que es el tema de las lenguas indígenas. Ellos hablan español, y sus indígenas, los cuales van a atender, pues hablan otomí, maya, náhuatl, mazateco, mixteco, etcétera. Pues te tienen que dar la tarea de aprender primero el idioma de los indígenas, para hablarles de fe y de la religión cristiana en sus idiomas. También van a empezar a aprender las culturas indígenas, distintas formas de pensar y entender el mundo. Los indígenas van a dedicarse a aprender de su historia, aunque eso le van a dar más énfasis más adelante. Ahorita vamos a ver por qué. Hay ciertos motivos de éxito que conciben los frailes, y de éxito inmediato. En pocos años descubren esas señales de éxito. Descubren, en primer lugar, pues que hay una aceptación indígena por acercarse a conocer la religión. Se acercan a tomar misa, se acercan a aprender el catecismo, se acercan a tomar los sacramentos, y se acercan voluntariamente, se acercan pues de manera aparentemente voluntaria, y eso pues asombra a los frailes, y los hace creer que no, pues su labor sí está siendo bien recibida por los grupos indígenas, y que el cristianismo sí va a pegar en América. Otro elemento es que pues se destruyen los templos indígenas, también se destruyen muchas esculturas de dioses indígenas, se destruyen lamentablemente muchos de los códices. De hecho, Fray Diego de Landa destruye buena parte de códices en Yucatán. Después se va a arrepentir por eso, vamos a ver por qué. Entonces, la destrucción de ese pasado indígena les hace creer a los franciscanos que pues los indígenas están haciendo borrón y cuenta nueva de su pasado, y están dispuestos a acercarse a una nueva fe. Es como cuando inicias una nueva relación y ves que tu pareja borra las fotos que tenía con su ex. Así, así de espectacularse. Otros elementos que hace pensar que la religión está pegando muy bien en América es que se construyen iglesias y capillas en todos los pueblos indígenas, en todos los pueblos de indios.
Los mismos indígenas los construyen, entonces pues hace pensar que sí, que todo va bien. El problema es que, y muy pronto los frailes se van a ver decepcionados porque descubren algunos problemas al respecto. La verdad es que al principio los frailes no entendían que las razones del éxito, pensaban que era porque ellos estaban haciendo muy bien su trabajo, los indígenas realmente querían conocer a Cristo, ellos pensaban al inicio así. La verdad es que entre las razones reales por las cuales los indígenas se acercaban es que primero había presión de los encomenderos. De hecho, muchas veces los amenazaban para que fueran a tomar los sacramentos, los amenazaban con la advertencia de que si no iban, los iban a vender como esclavos. Eso ya de entrada atemoriza a los indígenas y es una razón por la cual se acercaban realmente. Otra es que los indígenas concebían al Dios cristiano y a los santos como los grupo vencedor. Como ellos habían conquistado, como los españoles habían logrado conquistar a los indígenas, concluyeron que su Dios era más poderoso que el suyo, que los suyos, y que pues había que adorarlo, pero pues eso no implicaba que tuvieran que dejar de adorar a los otros dioses, que los otros fueran menos poderosos no significaba que no fueran poderosos, entonces había que adorar a todos. Y hasta nada más agregaron unos dios más, que era una práctica muy común en el mundo mesoamericano. Te conquistaban, incluías al dios o los dioses del conquistador en tu panteón de dioses, pero conservabas los dioses que tenías antes. Entonces, pues eso no era ninguna novedad. Y eso se lo ocultaron a los frailes. Otra de las razones, esta ya sí definitivamente más positiva, es que realmente los indígenas pues también comparan la actitud de los encomenderos, que son violentos, que son agresivos y explotadores con ellos, y la comparan con la actitud y el comportamiento que tienen los frailes, que suelen ser más humildes, bondadosos, que suelen tratar bien a los indígenas. Entonces, pues esa forma de ser de los frailes también gana la aceptación de los indígenas. Sí, punto a favor de los frailes, ciertamente. El problema es que pues los frailes muy pronto descubren esto que mencionamos, que los indígenas pues toman los sacramentos y todo, cierto, pero que no han dejado de adorar a sus dioses previos, que detrás de una imagen de Cristo se esconde una imagen de Huitzilopochtli, o que detrás de la imagen de la Virgen María esconde una imagen de Coatlicue, por ejemplo. Y eso decepciona mucho a los frailes porque se dan cuenta no solamente que todavía conservan ciertas reliquias eh, de sus prácticas indígenas, sino que también ciertos hábitos, ciertas prácticas religiosas, ciertas ceremonias, las siguen practicando en la noche, escondidas, y pues los decepciona. Los decepciona tan terriblemente. Para que te des una idea, es como cuando descubres que tu novia o tu novio pues todavía se mensajea con su ex, o peor aún, que todavía se ve con su ex y tú dices, chalezote. F para ti y para los frailes. Entonces, pues los frailes hicieron pero eso, pues sí desanima mucho a los frailes, pero no hizo que tiraran la toalla. Hicieron lo mismo que tú hiciste, tratar de rescatar la relación. Entonces, van a llevar a cabo un mayor énfasis en el aprendizaje de la cultura indígena. Se dan cuenta, bueno, pues tenemos que identificar qué prácticas indígenas sí son resultado del proceso de evangelización y cuáles aún son reminiscencia de esas prácticas mesoamericanas previas, de esas prácticas idolátricas como las ven ellos. Entonces, pero para eso hace falta conocer de la cultura indígena, hace falta conocer de su religión, hace falta conocer de su historia cultural. Y aquí es donde se dan cuenta de que pues hacía falta conservar esos templos indígenas, esas esculturas y también esos códices. Fray Diego de Landa, que como dijimos, pues en Yucatán destruyó un montón de códices, se da cuenta de que Chin era clave para entender la cultura indígena y, y si en una primera etapa destruyó muchos códices, ahora en esta nueva etapa se da la tarea de buscar códices y conservarlos, ya no destruirlos, conservarlos y tratar de entenderlos. Pero pues ya el daño se había hecho. De hecho, quedó una fracción, una mínima parte de todo el bagaje de códices que existían, fueron destruidos en este proceso realmente. Ese va a ser un problema al que se van a enfrentar los frailes en el proceso de evangelización, pero no va a ser el único. El otro va a ser su enfrentamiento con el clero secular. Y tú vas a preguntar, ¿cómo? Ah, caray, ¿cómo que el clero secular? Sí, resulta
que tenemos dos tipos de clero. El clero regular frente, voy a borrar esta parte acá, aquí ya lo notaste, frente al clero secular. El clero secular es el que está integrado por frailes. Todos sirven al mismo Dios, todos son cristianos, todos son católicos, y todos hacen votos religiosos, solo que este hace un voto de obediencia. Este también hace un voto de obediencia. Es decir, de obediencia a las reglas de la orden, sea una orden regular o sea una orden secular. Este hace un voto de castidad, no se pueden casar. Este también hace un voto de castidad. Y hasta ahí se parecen los dos cleros. Porque el clero regular, además hace un tercer voto que es un voto de pobreza. En contraste, el clero secular no hace un voto de pobreza. Ahí sí se vale que se enriquezca. Y desde fines de la Edad Media, pues se peleaban esos dos cleros, porque de hecho, el clero regular, perdón, surge a raíz de que el clero secular se había corrompido terriblemente, justamente con el tema de que no estaban prohibidos para ellos enriquecerse. También llegaron abusos donde pues tenían hasta prostíbulos, ya tenían hasta hijos ilegítimos, cuando pues hacían un voto de castidad, lo que ahuyentó a mucha gente pues de la religión, porque pues, vieron que eran bastante falsos. Entonces un esfuerzo por recuperar a los feligreses, surgen las órdenes regulares, agregando este elemento para evitar que se corrompan, como ocurrió con el clero secular. El clero secular pues sí tuvo que hacer un esfuerzo por reformarse, por reajustarse y eliminar sus prácticas corruptas, pero pues ya habían quedado muy manchados, y además surgió un enfrentamiento entre ambos, que hasta la fecha sigue, por cierto, sigue que se pelean realmente entre clero regular y clero secular. Normalmente los feligreses no lo vemos, pero pues atrás de bambalinas, entre ellos pues sí se enteran de todos los problemas. Pero no solamente el clero regular se peleaba con el clero secular, incluso también dentro del clero regular había conflictos. Las distintas órdenes monásticas también se peleaban entre ellas. Quizá la más importante de todas fuera entre franciscanos y dominicos. Los franciscanos y dominicos pues tenían también una larga historia de verse feo, de pelearse entre ellos. Haz de cuenta, era como digamos, este de clero regular contra clero secular era como un Chivas América, más o menos, y el clero de franciscanos contra dominicos era algo así como un Chivas Atlas, por ejemplo, por ponerlo de alguna manera. Cada uno no solamente se pelea entre ellos, sino que también consideran que su sistema de evangelización es más pertinente que el del otro. El otro pues igual piensa lo mismo, que solamente cada bando, cada orden religiosa considera que su método es el único bueno para evangelizar y que los otros métodos pues, están mal. ¿Cuáles son? Lo primero, los franciscanos, su estrategia consiste en la cantidad. Evangelizar al mayor número de indígenas posibles al mismo tiempo. Es así que, por ejemplo, cuando dan el catecismo lo dan a grupos enormes. Cuando imparten los sacramentos, como el bautizo, el matrimonio, bautizan y casan a muchos al mismo tiempo. Los dominicos, en cambio, plantean que su estrategia debe basarse en la calidad. Esto es, en lugar de tener a grupos numerosos de indígenas tomando el catecismo, pues son grupos pequeñitos para asegurarse de que sí están aprendiendo. Y cuando llevan a cabo los sacramentos, el bautizo, la confirmación, el matrimonio, procuran hacerlo uno por uno con calma para que asegurarse de que el indígena pues está siendo consciente
de las obligaciones que está adquiriendo al llevar a cabo ese sacramento. Eso es básicamente la diferencia entre ambos. eh, y esto va a llevar a pues, que también se discutan entre ellos seguidos sobre si quién es el mejor. Claro, al final, sin importar si la estrategia es de la cantidad o de la calidad dominica, al final ambos grupos, todas órdenes monásticas, el clero regular también se conoce como órdenes monásticas o se me fue el nombre, órdenes monásticas, bueno, son los frailes básicamente. Todos se dan cuenta de que sus prácticas, sus métodos finalmente pues son ineficientes porque pues los indígenas seguían practicando la fe católica, la fe previa al cristianismo, siguen adorando a Huitzilopochtli, a Tlaloc, entonces pues chale por ellos, definitivamente. Pero no se rinden, siguen intentando, pero ya con base en más y cada vez más conocimientos. Esta va a ser una razón por la cual también se van a dar cuenta de que, porque además el tema de que los indígenas siguen adorando a sus dioses previos se mantuvo todavía hasta el siglo XVII. Y en el proceso, pues también los frailes se dan cuenta de que tienen que retomar ciertas prácticas indígenas, integrarlas al credo cristiano, para que cuando los indígenas lleguen, pues se sientan identificados. Es por eso que se integra, por ejemplo, el culto a los muertos con la ofrenda del Día de Muertos. Que no se sientan esa parte ya la perdieron, porque era una parte integral de la cosmovisión de las prácticas indígenas. Integran también otros elementos a su sistema de evangelización, como son, por ejemplo, las fiestas religiosas como las posadas, para justamente reproducir y a través de una fiesta enseñarles pues cómo fue que María y José estuvieron vagando de un lado a otro hasta que lograron llegar a esta posada donde nacería el niño Dios. Y a través también, por ejemplo, de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo se vuelve un elemento central del proceso de evangelización. Pero no solamente con fiestas, sino también con algunos eventos, por ejemplo, pastorelas. Las pastorelas también ayudan a enseñar a los indígenas la fe católica. Pastorelas, el arte mismo, el arte sacro es utilizado para enseñarle a los indígenas la fe. Es así como las iglesias en América pues se llenan de retablos, de cuadros, donde se les enseñan pasajes de la Biblia, para que pues así están viendo que si el fraile a lo mejor no puede expresarse adecuadamente en la lengua indígena, nada más le enseñan a los indígenas el cuadro, o el retablo, o la escultura, para que los indígenas más o menos le empiecen a asociar a lo que les está enseñando con la imagen, y que así se apropien justamente del catecismo. También llevan a cabo, por ejemplo, la construcción de capillas abiertas. Las capillas abiertas, pues son capillas sin techo, nada más, es todo lo demás, pero sin techo. ¿Por qué? Porque los frailes se dan cuenta de que muchas veces los indígenas no entran a las capillas porque tienen techo, y tú dirás, ¿qué tiene que ver que tenga techo o no? Recuerda que los indígenas pues estaban acostumbrados a sus fiestas religiosas de antes de la conquista, esto es, pues que eran los templos, donde en la cima del templo los sacerdotes llevaban a cabo el sacrificio y toda la comunidad desde abajo observaba a los sacerdotes hacer su trabajo y así participaba en la fiesta, en la ceremonia. Y es al aire libre, entonces construyen estas capillas sin un techo para que se sientan todavía al aire libre como en tiempos preindígenas. También, por ejemplo, es que ciertos santos, ciertas figuras religiosas adoptan elementos de figuras religiosas indígenas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Los españoles tenían su Virgen
su Virgen Blanca, la Virgen de los Remedios, pero era una Virgen con la cual los indígenas difícilmente se identificaban, porque pues ellos eran morenos y la Virgen de los Remedios era blanca. Entonces se inventa esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una Virgen morena, con la cual ya se puede identificar de, es que ella sí es mi mamá, ella sí es mi madre. Pero no solamente eso, si te fijas, en el manto de la Virgen hay muchos motivos nocturnos y símbolos como estrellas, lunas, etcétera, que son justamente los símbolos de Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. Y encima, Huitzilopochtli en la cosmovisión mesoamericana nace el 25 de diciembre, igual que Jesucristo. Entonces, Huitzilopochtli, que nace de Coatlicue, es como Cristo naciendo de la Virgen. Entonces, se hace esa asimilación entre ambos, entre estas cuatro figuras. Coatlicue con la Virgen de María, con la Virgen de Guadalupe, y Huitzilopochtli con Cristo. Es así como los indígenas también se van familiarizando un poco y van aceptando cada vez más e integrando a su cosmovisión las figuras y la iconografía cristiana, pero siempre bajo ciertos parámetros, ciertos elementos en común que había con la cosmovisión indígena, con la cosmovisión mesoamericana. Bueno, hasta aquí este video. Todavía nos falta ver más temas. Apenas estamos viendo cómo se va construyendo la sociedad indígena, bueno, más bien la sociedad novohispana, y cómo va a participar el mundo indígena de esa organización. Apenas estamos viendo la parte de la evangelización. Todavía tenemos que hablar más adelante sobre las formas de organización religiosa, vinculadas también a la organización civil. Ya vimos un pequeño adelanto con la diferencia entre clero regular y clero secular. Nos faltan muchos elementos, va a estar pesado. Me colgué este video y los que vienen también voy a tener que colgar, lamentablemente. Pero eso lo veremos y lo van a ver más adelante. Hasta entonces.